Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy Liliana Blasco, integrante de la comisión de la SELC, Sociedad de Escritores de la Cumbre, y les cuento que estamos inaugurando este espacio, este nuevo espacio, para mantenerlos informados de todas las actividades que vamos a desarrollar durante este año. Bueno, vamos a empezar con 3 hechos destacables que festejamos hoy. Por ejemplo, el 1 de mayo se creó la SELC en el año 2014 y el 13 de junio se presentó en sociedad. Por lo tanto, hoy, 13 de junio, cumplimos 11 años. El segundo hecho muy destacable es que hoy festejamos también el Día del Escritor en el natalicio de Leopoldo Lugones. Así que yo voy a hacer una pequeña semblanza de este gran escritor argentino para, digamos, ilustrar este día. Entonces, un día como hoy, 13 de junio, pero de 1874, nacía en Villa María del Río Seco, Córdoba, Leopoldo Antonio Lugones Argüello. Excelente narrador y poeta, periodista, historiador, docente, traductor, político. Fue el principal exponente del modernismo literario argentino y fue como un soplo renovador. Su obra poética inaugura la poesía moderna en lengua castellana. Fue el primer escritor en hacer uso del verso libre en sus poesías y uno de los precursores de la literatura fantástica y de la ciencia ficción en el país, como así también uno de los pioneros en producir microrrelatos en habla hispana. En 1928 creó la SADE, Sociedad Argentina de Escritores, y fue esta institución la que decidió que el Día del Escritor, y a modo de homenaje, se debería celebrar en el aniversario de su nacimiento. Leopoldo Lugones fue un narrador prolífico e incursionó en todos los géneros. Tiene una sola novela, El Ángel de la Sombra, publicada en 1926, donde muestra una historia de amor misteriosa y enigmática, con visos de ocultismo, que también expone como temática en algunos de sus cuentos. Estos integran 3 volúmenes: La Guerra Gaucha, Las Fuerzas Extrañas y Cuentos Fatales. Tiene una vasta y hermosa obra poética, donde introdujo nuevos ritmos, adoptó novedosas métricas, inventó palabras y creó espléndidas metáforas. Hoy vamos a tener el gusto de que Alejandro nos lea unas maravillosas poesías. Decía que además tiene numerosísimos libros de ensayos, biografías y también varios con la publicación de sus conferencias. Uno de ellos, quizás el más discutido, fue El Payador. En su origen fue un ciclo de 6 conferencias en torno al Martín Fierro que dio en 1913 en el Teatro Odeón en Buenos Aires. Y luego fueron ampliadas y publicadas en 1916. Borges fue uno de los primeros en posicionar a Lugones como uno de los escritores imprescindibles de la literatura argentina. Fue un escritor genial, un hombre de ideas políticas diversas y controvertidas, y también un hombre trágico. Se suicidó en un recreo del Delta del Tigre, en la provincia de Buenos Aires, el 18 de febrero de 1938. Tenía 64 años. Por eso hoy, como todos los 13 de junio, va nuestra admiración, nuestro recuerdo respetuoso hacia su oficio, su obra, su imaginario. Buenas tardes,
Soy Alejandro Benjamín Laurenti, miembro de la Sociedad de Escritores de la Cumbre, y como bien decía Liliana, hoy voy a leer 3 poemas cortos de Leopoldo Lugones para reconocerlo y recordarlo en el día de la fecha de su natalicio, además de ser instaurado como el Día del Escritor. Creo que estos 3 poemas cortos condensan de alguna manera lo que yo creo que son 3 de las facetas más importantes de este escritor. Una de ellas es el verso romántico, otra es, dentro de su poesía, el amor y la delicadeza en cuanto a la naturaleza que siempre demuestra en sus letras. Y el último, quizás, a mi entender, de los más importantes de los poemas cortos de Lugones, ya que habla de un episodio, teniendo en cuenta cómo él terminó sus días, es muy importante y es la muerte. Voy a empezar entonces con Amor Eterno. Deja caer las rosas y los días, una vez más, segura de mi huerto. Aún hay rosas en él y ellas, por cierto, mejor perfuman cuando son tardías. Al deshojarse en tus melancolías, cuando parezca más desnudo y yerto, ha de guardarte bajo su oro muerto violetas más nobles y sombrías. No temas al otoño si ha venido, aunque caiga la flor, queda la rama queda para hacer el nido. Y como ahora al florecer se inflama leño seco a tus plantas encendido, ardientes rosas te echará en la llama. El segundo de los poemas, que se llama El nido ausente, tiene que ver no solo con la naturaleza, sino con algo que al escritor le gustaba bastante, que era el mundo de las aves, de los pájaros, del entramado de esa naturaleza íntima. Y en este poema él dice: solo ha quedado en la rama un pojo de paja mustia, y en la arboleda la angustia de un pájaro fiel que llama. Cielo arriba y senda abajo, no haya tregua su dolor, y se para en cada gajo, preguntando por su amor. Ya remonta con su queja, ya pía por el camino, donde deja en el espino su blanda lana la oveja. Pobre pájaro afligido, que solo sabe cantar, y cantando llora el nido que ya nunca ha de encontrar. Y finalmente un poema que probablemente es conocido para la mayoría de los lectores de Lugones y que, como decía, cobra más significancia teniendo en cuenta que el escritor decide acabar su vida suicidándose, y que es Historia de mi muerte. Soñé la muerte y era muy sencillo. Una hebra de seda me envolvía y a cada beso tuyo con una vuelta menos me ceñía, y cada beso tuyo era un día, y el tiempo que me daba entre los besos una noche. La muerte es muy sencilla, y a poco fue desenvolviéndose la hebra fatal. Ya no la retenía, sino por un solo cabo entre los dedos, cuando de pronto te pusiste fría y ya no me besaste, y solté el cabo y se me fue la vida. Muchas gracias, y con estos 3 poemas homenajeamos hoy a Lugones en su día.